Hoy en día, la amistad entre Hyunjin y Han es una de las más reconocidas dentro de Stray Kids. Para muchos fans, basta con verlos compartir una transmisión, aparecer juntos en un contenido o intercambiar unas pocas palabras para darse cuenta de la enorme confianza que existe entre ellos. La complicidad, las bromas internas y la forma en que parecen entenderse sin necesidad de explicaciones han convertido su relación en una de las favoritas del fandom. Sin embargo, lo que muchos nuevos seguidores quizá no saben es que esta historia estuvo muy lejos de comenzar de esa manera. De hecho, hubo una época en la que imaginar a Hyunjin y Han siendo tan cercanos parecía prácticamente imposible. Solo los Stay que llevan años siguiendo al grupo conocen realmente todos los detalles de esta historia, pero incluso para ellos resulta sorprendente recordar todo lo que ocurrió antes de que se convirtieran en los amigos que son actualmente. Porque sí, aunque hoy parezcan hermanos, hubo un tiempo en el que apenas podían entenderse. Y es precisamente por eso que la historia de Hyunjin y Han es una de las más interesantes dentro de Stray Kids. No se trata simplemente de dos integrantes que se hicieron amigos con el tiempo. Se trata de dos personas completamente diferentes que chocaban constantemente, que interpretaban el mundo de formas opuestas y que tuvieron que aprender a convivir cuando todo parecía indicar que nunca lograrían hacerlo. A lo largo de los años ellos mismos han contado anécdotas, confesiones y momentos que permitieron a los fans reconstruir esta evolución paso a paso. Una historia que demuestra cómo dos personas pueden pasar de ser prácticamente enemigos a convertirse en amigos inseparables. Y hoy vamos a recorrer toda esa historia desde el principio para descubrir cómo sucedió realmente. Todo comenzó antes del debut de Stray Kids, cuando ambos eran aprendices dentro de JYP Entertainment. En aquel entonces no existían los escenarios repletos de fans, los conciertos internacionales ni el reconocimiento que hoy acompaña al grupo. Lo único que existía era un grupo de jóvenes que dedicaban prácticamente todo su tiempo a perseguir un sueño que muy pocos logran alcanzar. Las jornadas de entrenamiento eran largas y exigentes. Cada día estaba lleno de evaluaciones, prácticas, clases y una enorme presión por mejorar constantemente. Fue precisamente en ese ambiente donde Hyunjin y Han se conocieron por primera vez. Como cualquier otro aprendiz, ambos estaban concentrados en perfeccionar sus habilidades y demostrar que merecían una oportunidad para debutar. Sin embargo, aunque compartían el mismo objetivo, desde el principio quedó claro que sus formas de pensar y enfrentar las situaciones eran muy diferentes. Incluso antes de que surgieran los problemas que más tarde ellos mismos relatarían, ya era posible notar que se trataba de dos personas con maneras completamente distintas de interpretar el mundo que los rodeaba. Mientras algunos aprendices conectaban rápidamente gracias a intereses o personalidades similares, en el caso de Hyunjin y Han las diferencias eran evidentes desde los primeros encuentros. Hyunjin era una persona particularmente emocional y muy consciente de lo que ocurría a su alrededor. Solía reflexionar bastante sobre las situaciones que vivía y prestaba mucha atención a las palabras y actitudes de quienes lo rodeaban. Para él era importante sentirse comprendido y valoraba enormemente las relaciones cercanas construidas a través de la confianza y la empatía. Han, por otro lado, tenía una personalidad mucho más directa y espontánea. Acostumbraba a expresar exactamente lo que pensaba sin dar demasiadas vueltas y rara vez analizaba cómo sus palabras podían ser interpretadas por otras personas. No era una cuestión de mala intención ni de querer herir a alguien, simplemente era la forma natural en la que se comunicaba durante aquellos años. Mientras Hyunjin tendía a procesar emocionalmente muchas situaciones, Han prefería abordar las cosas de manera más práctica y frontal. Con el tiempo, ambos llegarían a reconocer que estas diferencias fueron una parte importante de lo que hizo tan complicada su relación durante la etapa de aprendices. Pero en aquel momento ninguno de los dos tenía la experiencia ni la madurez necesarias para comprender completamente la perspectiva del otro. Eran simplemente dos jóvenes intentando cumplir el mismo sueño, sin imaginar que aquellas diferencias de personalidad terminarían convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de su historia dentro de Stray Kids. Lo que hace aún más interesante esta historia es que, antes de que comenzaran los problemas entre ellos, Hyunjin tenía una imagen muy positiva de Han. De hecho, en distintas ocasiones ha contado que cuando lo conoció como aprendiz llegó a admirarlo muchísimo. Han ya destacaba por habilidades que llamaban la atención dentro de JYP, especialmente por su talento para el rap, la composición y la rapidez con la que parecía adaptarse a muchas de las exigencias del entrenamiento. Para un Hyunjin que todavía estaba desarrollándose como artista,
Encontrarse con alguien que demostraba tanta seguridad y capacidad resultó impactante. Durante aquel periodo inicial, Han llegó a convertirse en una especie de ejemplo a seguir para él. Hyunjin observaba muchas de sus habilidades con admiración e incluso llegó a considerar que era una de las personas más impresionantes entre los aprendices. 초반에는 좋았어. 왜냐면 내가 너를 약간 동경하듯 봤어. 와, 얘는 진짜 연예인 같다. 그때는 제가 이 친구의 롤 모델이었는데. 야, 롤 모델까지는 아니었지. Sin embargo, a medida que ambos comenzaron a convivir más tiempo, esa admiración inicial empezó a enfrentarse con una realidad mucho más compleja. Conocer a alguien desde la distancia es muy diferente a compartir entrenamientos, evaluaciones y largas jornadas prácticamente todos los días. Poco a poco comenzaron a aparecer diferencias que ninguno de los dos había percibido al principio, y lo que había comenzado con respeto terminó transformándose lentamente en una relación cada vez más difícil de manejar. Aquella diferencia de personalidades, que hoy ambos recuerdan como algo relativamente simple de entender, terminó convirtiéndose en una fuente constante de conflictos durante esos años de formación. Han ha reconocido que cuando era más joven no tenía demasiada experiencia relacionándose con otras personas y que muchas veces decía exactamente lo que pensaba sin detenerse a analizar cómo podrían sentirse quienes lo escuchaban. Era una persona impulsiva, extremadamente sincera y acostumbrada a expresar sus opiniones de manera directa. Desde su perspectiva, estaba siendo honesto, algo que consideraba importante. 제가 정말 친구 사귀는 법을 몰라요. 그땐 그랬죠. 사람을 어떻게 대하는지도 몰라요. Sin embargo, Hyunjin recibía muchas de esas palabras de una forma completamente diferente. Debido a que era más sensible emocionalmente y prestaba mucha atención a los sentimientos involucrados en cada situación, algunas observaciones o comentarios que para Han eran normales terminaban afectándolo más de lo esperado. El problema no era necesariamente que alguno de los dos quisiera hacer daño al otro. En realidad, ambos estaban interpretando las mismas situaciones desde puntos de vista completamente distintos. Con el paso de los meses comenzaron a acumularse pequeños malentendidos, momentos incómodos y frustraciones que nunca terminaban de resolverse del todo. Lo que para Han era simplemente sinceridad, podía sentirse como frialdad para Hyunjin, mientras que las reacciones emocionales de Hyunjin podían parecer exageradas desde la perspectiva de Han. Sin darse cuenta, estaban construyendo una barrera cada vez más grande entre ellos, una barrera que poco a poco fue reemplazando aquella admiración inicial por una relación marcada por la incomprensión y los constantes choques de personalidad. Uno de los episodios que mejor representa la complicada relación que tenían durante su etapa como aprendices es la famosa historia del tobillo de Han. Años después, ambos seguirían mencionando este momento porque resume perfectamente la manera en que funcionaba su comunicación en aquel entonces. Durante ese periodo, Han estaba atravesando molestias en uno de sus tobillos, algo que naturalmente generaba preocupación considerando las exigencias físicas que enfrentaban como trainees. Las prácticas eran intensas, los entrenamientos podían extenderse durante horas y cualquier problema físico tenía el potencial de afectar seriamente el desempeño de un aprendiz. En medio de esa situación, Hyunjin observó que Han seguía esforzándose mientras lidiaba con aquella molestia. Según relataría más tarde, hubo un momento en el que estaban utilizando zapatos con plataforma, un detalle que aumentaba el riesgo de sufrir una lesión o empeorar una ya existente. Fue entonces cuando decidió acercarse para decirle que tuviera cuidado y que prestara atención a su tobillo. Desde la perspectiva de Hyunjin, aquello era simplemente una muestra de preocupación hacia un compañero que estaba pasando por una situación delicada. Sin embargo, la conversación no se desarrolló como Hyunjin esperaba. Aunque sus palabras tenían la intención de ayudar, Han no interpretó el comentario de la misma manera. Debido a la dinámica que ya existía entre ellos y a las diferencias de personalidad que habían ido acumulándose durante meses, aquella observación terminó siendo recibida de forma negativa. Lo que Hyunjin consideraba una advertencia razonable nacida de la preocupación fue entendido por Han de una manera completamente distinta. En lugar de generar cercanía o agradecimiento, el comentario terminó provocando incomodidad. Aquella situación refleja perfectamente el problema principal que existía entre ellos durante esos años. Muchas veces no era el contenido de lo que decían lo que causaba conflictos, sino la forma en que cada uno interpretaba las palabras del otro. 그래서
걔가 나 걱정해서 너 발목 다쳐 했는데 그러니까 사이가 그랬구나. 안 좋아진 게 그때였어. 우리 민들레시앗에서 다쳤었는데 너가 이제 그 높은 걸 신고 다니니까 맞아. 내가 너한테 너 발목 안 좋은데 왜 높은 거 신냐고 그 편한 거 신으라 했는데 너 그때 갑자기 뭘 했더라? 물론 내가 갑자기 세게 말하긴 했어. Ambos podían estar hablando sobre el mismo tema, pero parecían hacerlo desde idiomas emocionales completamente diferentes. A medida que la relación entre ellos avanzó, la tensión aumentó y terminó convirtiéndose en una discusión que ambos recordarían durante años. Lo llamativo es que, visto desde afuera, la situación parecía relativamente simple. Un aprendiz preocupado por el estado físico de otro le recomienda que tenga cuidado para evitar empeorar una lesión. Sin embargo, cuando una relación ya está cargada de frustraciones acumuladas, incluso los comentarios más sencillos pueden transformarse en conflictos importantes. Ninguno de los dos estaba intentando iniciar una pelea, pero la falta de entendimiento mutuo hizo que algo aparentemente pequeño terminara convirtiéndose en otro episodio negativo dentro de una relación que ya atravesaba dificultades constantes. Lo más interesante es que años después, cuando ambos recordaron esta historia, pudieron analizarla desde una perspectiva mucho más madura. Hyunjin llegó a reconocer que con el tiempo entendió mejor cómo pensaba Han y cómo interpretaba determinadas situaciones. También admitió que gran parte del problema había sido un malentendido provocado por la incapacidad que ambos tenían para comunicarse correctamente en aquella etapa de sus vidas. Sin embargo, en ese momento ninguno estaba dispuesto a dar un paso atrás. El orgullo tuvo un papel importante y ninguno quería admitir que quizá estaba interpretando mal la situación. 근데 생각했지. 많이 잘못했구나. 내가 많이 잘못했구나 이거 그때 느꼈어. 그때는 인정하기 싫었어. 난 그냥 내가 이게 멋있는 건데. Lo que podría haberse resuelto mediante una conversación tranquila, terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más recordados de los conflictos que marcaron su etapa como aprendices. Con el paso de los años, esta anécdota no solo se transformó en un recuerdo recurrente para ambos, sino también en una prueba de cuánto han cambiado desde aquellos días en los que incluso un comentario hecho con buenas intenciones podía terminar generando una discusión. Con el paso de los meses, la tensión continuó creciendo. Ambos seguían entrenando juntos, compartiendo espacios y trabajando por el mismo objetivo, pero la relación estaba lejos de mejorar. Fue entonces cuando llegaron a una conclusión que hoy resulta casi increíble de imaginar. Tanto Hyunjin como Han entendían que, si querían debutar, necesitaban encontrar alguna forma de convivir. No era necesario convertirse en amigos, pero sí debían ser capaces de trabajar juntos como un equipo. Después de todo, estaban intentando formar parte del mismo grupo y cualquier conflicto interno podía afectar no solo a ellos, sino también a los demás aprendices. Así fue como surgió una especie de acuerdo silencioso entre ambos. La idea era simple: dejar los problemas personales a un lado cuando estuvieran frente a los demás integrantes. En otras palabras, fingir que todo estaba bien. Intentar actuar como compañeros normales para evitar generar incomodidad dentro del grupo. 화내기로 간 다음에 너 따라가서 얘기하고 있잖아. 근데 그쪽에서 딱 했던 말이 최대한 서로 피하자, 모른 척하고 지내자 했는데 우린 그냥 이렇게 지내자, 애들 앞에서만 친한 척하자 이러고. Durante un tiempo esa estrategia funcionó relativamente bien. Los demás podían ver que trabajaban juntos y compartían entrenamientos como cualquier otro aprendiz. Sin embargo, debajo de la superficie las cosas seguían siendo complicadas. Ninguno había solucionado realmente los problemas de fondo. Simplemente estaban intentando ignorarlos mientras se concentraban en alcanzar el debut. Era una solución temporal que permitía mantener la paz, pero que no eliminaba las diferencias que existían entre ellos. Y aunque dentro del grupo no todos parecían conocer en profundidad lo que estaba ocurriendo entre Hyunjin y Han, los fans comenzaron a percibir que algo no terminaba de encajar entre ellos. Durante el programa de supervivencia que dio origen a Stray Kids, las cámaras acompañaban constantemente a los aprendices, mostrando tanto los momentos importantes como muchas situaciones cotidianas que normalmente quedarían fuera de pantalla. Los espectadores podían observar ensayos, conversaciones, reuniones de equipo y diversas interacciones que permitían conocer mejor la personalidad de cada integrante. Gracias a esa cercanía, algunos seguidores empezaron a notar ciertos detalles cuando Hyunjin y Han compartían escena.
No se trataba de discusiones abiertas ni de conflictos evidentes frente a las cámaras, sino más bien de pequeñas señales que llamaban la atención de quienes seguían el programa con detenimiento. En comparación con otras amistades que parecían fluir de manera más natural, las interacciones entre ambos a veces transmitían una sensación diferente. Había ocasiones en las que las respuestas parecían más cortas de lo habitual o momentos en los que simplemente no mostraban el mismo nivel de comodidad que podía apreciarse entre otros integrantes. Precisamente por eso, varios seguidores que acompañaron al grupo desde la era pre-debut recuerdan que las teorías sobre la relación entre Hyunjin y Han comenzaron mucho antes de que ellos mismos hablaran abiertamente del tema. Con el paso de los episodios, algunos fans empezaron a comentar en comunidades y redes sociales que parecía existir cierta distancia entre ambos. No porque hubiera pruebas contundentes de una mala relación, sino porque determinadas interacciones despertaban curiosidad. El formato del programa permitía observar reacciones espontáneas que difícilmente podían ser preparadas o planeadas, y muchos espectadores prestaban atención a esos detalles. Algunas expresiones faciales, ciertos silencios después de una conversación o la forma en que respondían en determinadas situaciones llevaron a algunos seguidores a pensar que probablemente existían diferencias que el público todavía desconocía. Sin embargo, en aquel momento todo eran simples observaciones de los fans, ya que ninguno de los dos había explicado públicamente lo que realmente estaba ocurriendo durante aquellos años. Lo interesante es que el tiempo terminó dándole contexto a muchas de esas percepciones. Años después, cuando Hyunjin y Han comenzaron a hablar con mayor sinceridad sobre los conflictos que habían tenido durante su etapa como aprendices, numerosos stay recordaron inmediatamente aquellas escenas del programa de supervivencia. Muchos comprendieron entonces que las sensaciones que habían tenido al ver ciertas interacciones no eran necesariamente imaginaciones suyas, sino reflejos de una relación que efectivamente estaba atravesando dificultades en ese periodo. Por supuesto, las cámaras nunca mostraron toda la historia ni permitían conocer exactamente lo que ocurría detrás de cada conversación. Sin embargo, sí capturaron pequeños momentos que, vistos en retrospectiva, ayudan a entender mejor la situación. Lo que en aquel entonces parecían simples detalles sin importancia, terminó convirtiéndose en una especie de evidencia de cómo era la dinámica entre ambos antes de que lograran resolver sus diferencias. Y precisamente por eso, muchos fans consideran que esta etapa resulta tan interesante, porque permite observar una parte de la evolución de una amistad que todavía estaba lejos de convertirse en la relación cercana que hoy conocen los seguidores de Stray Kids. Pero antes de continuar con esta historia y descubrir cómo dos personas que apenas podían entenderse terminaron convirtiéndose en una de las amistades más queridas de Stray Kids, aprovecha este momento para apoyar el canal. Si te gustan este tipo de documentales donde repasamos historias poco conocidas, anécdotas y momentos importantes de los integrantes, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esa manera no te perderás ninguno de los próximos videos que estaremos publicando sobre Stray Kids. Además, tu apoyo permite que podamos seguir investigando y trayendo contenido cada vez más completo para todos los Stay. Después del debut comenzó una etapa completamente diferente para ambos. Durante los años como aprendices siempre existía la posibilidad de enfocarse principalmente en los entrenamientos o de mantener cierta distancia cuando las cosas no marchaban bien. Sin embargo, una vez que Stray Kids debutó, esa realidad cambió por completo. Ahora no solo compartían el mismo sueño, sino también gran parte de su vida cotidiana. Los horarios se volvieron mucho más intensos y las actividades como grupo comenzaron a ocupar prácticamente todos los días. Ensayos, grabaciones, sesiones fotográficas, promociones, presentaciones y viajes hicieron que pasaran una enorme cantidad de tiempo juntos. Ya no eran simplemente dos aprendices intentando llegar al debut, sino compañeros de grupo que tenían que trabajar codo a codo para alcanzar objetivos comunes. Esa convivencia constante los llevó, de manera inevitable, a observar aspectos de la personalidad del otro que durante los años anteriores habían pasado desapercibidos o que simplemente no habían tenido la oportunidad de comprender. Con el paso de los meses, Hyunjin comenzó a darse cuenta de que muchas de las actitudes que anteriormente le habían causado frustración no nacían de una mala intención. Poco a poco empezó a comprender que Han era una persona extremadamente honesta y directa por naturaleza. Esa forma de expresarse que en el pasado había interpretado como frialdad o falta de consideración, comenzó a verse desde una perspectiva diferente.
A medida que compartían más experiencias, Hyunjin pudo observar cómo Han interactuaba no solo con él, sino también con los demás integrantes. Eso le permitió entender mejor que su sinceridad formaba parte de su personalidad y que muchas veces no existía ninguna intención negativa detrás de sus palabras. Lo que antes había generado conflictos comenzó lentamente a adquirir un significado distinto. En lugar de concentrarse únicamente en la forma en que recibía ciertos comentarios, empezó a comprender mejor las intenciones que había detrás de ellos. Al mismo tiempo, Han también fue desarrollando una comprensión mucho más profunda sobre Hyunjin. La convivencia diaria le permitió conocer mejor su forma de pensar, sus preocupaciones y la manera en que procesaba las situaciones emocionalmente. 이런 애가 예술을 잘 하는구나라고 생각이 들었어. 그래서 얘도 천재구나. 근데 너가 나를 되게 동경한다고 했잖아. 근데 나도 난 지금 현재 존재하는 모든 아티스트들 중에서 너를 제일 동경해. Con el tiempo comenzó a entender que Hyunjin valoraba enormemente el apoyo emocional y que muchas veces necesitaba sentirse escuchado y comprendido. Aquello representaba una diferencia importante respecto a la forma en que Han solía abordar los problemas. Sin embargo, a medida que ambos crecían y acumulaban experiencias juntos, Han fue aprendiendo a reconocer esos aspectos de la personalidad de Hyunjin. Poco a poco empezó a comprender que las emociones que antes podían parecer difíciles de entender desde su propia perspectiva eran tan válidas como cualquier respuesta práctica o lógica que pudiera ofrecer. Ese proceso de entendimiento mutuo fue permitiendo que desaparecieran muchas de las barreras que habían construido durante el tiempo que fueron aprendices. A medida que el tiempo continuó avanzando, ambos fueron madurando tanto a nivel personal como profesional. Las discusiones y diferencias que en el pasado parecían enormes comenzaron a verse desde una perspectiva mucho más amplia. La experiencia de trabajar juntos, superar desafíos como grupo y compartir momentos importantes dentro de Stray Kids les permitió desarrollar una mayor empatía. Poco a poco aprendieron a interpretar mejor las palabras, las reacciones y las intenciones del otro. Lo que anteriormente generaba frustración empezó a transformarse en comprensión y respeto mutuo. Sin darse cuenta, estaban construyendo una relación completamente distinta a la que habían tenido durante sus años de trainees. Una relación basada no en las diferencias que los separaban, sino en el conocimiento que habían adquirido el uno del otro después de años compartiendo el mismo camino. Y aunque probablemente ninguno de los dos habría imaginado algo así durante aquella complicada etapa previa al debut, poco a poco estaban sentando las bases de una amistad mucho más sólida y duradera. Hoy la relación entre Hyunjin y Han es completamente distinta a la que tenían durante sus años como aprendices. Basta con observar cualquiera de sus apariciones juntos para notar la comodidad que existe entre ambos. Muchos fans destacan la naturalidad con la que interactúan, algo que resulta especialmente llamativo para quienes conocen toda la historia que hubo detrás de esta amistad. Las bromas surgen de manera espontánea, las conversaciones fluyen con facilidad y es evidente que existe un nivel de confianza que solo puede construirse después de muchos años compartiendo experiencias. Ya no se perciben aquellas diferencias que alguna vez dominaron gran parte de su relación. En su lugar puede verse una dinámica mucho más relajada, donde ambos parecen sentirse cómodos siendo ellos mismos. Cada vez que aparecen juntos en algún contenido, ya sea una entrevista, una transmisión o un programa propio del grupo, transmiten una cercanía que difícilmente podría fingirse. Esa transformación es precisamente lo que hace que tantos seguidores continúen encontrando fascinante la evolución de su amistad. Gran parte de esa conexión parece haberse construido gracias al tiempo y al entendimiento mutuo que desarrollaron a lo largo de los años. Después de compartir entrenamientos, promociones, giras, grabaciones y prácticamente todas las etapas importantes de sus carreras, ambos aprendieron a comprender aspectos de la personalidad del otro que antes les resultaban difíciles de interpretar. Hoy parece que conocen perfectamente cómo piensa cada uno y qué tipo de reacciones pueden esperar en determinadas situaciones. Esa comprensión les permite comunicarse de una forma mucho más natural y evita muchos de los malentendidos que marcaron sus primeros años juntos. Lo que antes generaba frustración se convirtió en algo que ahora parecen entender sin necesidad de demasiadas explicaciones. Y quizás uno de los cambios más evidentes es que ambos parecen haber aprendido a valorar precisamente aquellas diferencias que en el pasado provocaban tantos conflictos. En lugar de verlas como obstáculos, hoy forman parte de una dinámica que contribuye a fortalecer la relación que construyeron con el paso del tiempo.
Por esa razón, muchos Stay consideran que la amistad entre Hyunjin y Han es una de las más especiales dentro de Stray Kids. No porque haya sido perfecta desde el principio ni porque nunca hayan tenido problemas, sino precisamente por todo lo contrario. Los fans tuvieron la oportunidad de ver cómo dos personas que parecían tener dificultades para entenderse lograron superar esas diferencias y construir una relación basada en el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Para muchos seguidores, esa evolución hace que su amistad resulte incluso más significativa. Su historia demuestra que las relaciones humanas no siempre comienzan de la mejor manera y que, en ocasiones, las personas necesitan tiempo para conocerse realmente. También demuestra que las diferencias de personalidad no tienen por qué impedir que dos personas desarrollen un vínculo fuerte y sincero. Quizás por eso tantos fans continúan sintiendo un cariño especial por esta amistad, porque representa una evolución genuina que se fue construyendo paso a paso frente a los ojos de quienes han acompañado a Stray Kids desde sus primeros años hasta la actualidad. En la actualidad, una de las cosas que más llama la atención cuando Hyunjin y Han hablan sobre sus años como aprendices es la sinceridad con la que recuerdan aquella etapa. Lejos de intentar ocultar los conflictos que tuvieron o fingir que siempre se llevaron bien, ambos han hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentaron al conocerse. Especialmente en distintos episodios de Taeyu Kids RUM, han compartido recuerdos y anécdotas relacionadas con esos años en los que les resultaba complicado entenderse. Lo interesante es que estas conversaciones suelen desarrollarse en un ambiente completamente diferente al que existía cuando ocurrieron los hechos. Hoy puede mirar hacia atrás con tranquilidad y reflexionar sobre situaciones que en aquel momento parecían mucho más importantes de lo que realmente eran. Para muchos fans, escuchar estas historias directamente de ellos ha permitido comprender mejor cómo evolucionó su relación con el paso del tiempo. Otro aspecto que suele llamar la atención es la forma en que ambos reaccionan cuando recuerdan esos momentos. 가장 기억에 남는 건 싸우다가 좀 큰 소리를 냈어. 근데 너가 이제 큰 소리 내는 게 싫다는 거야. 너 기억나냐? 내가 소리치지 마 이랬어. 내가? 우와. 근데 우리 진짜 애기 같았어. En lugar de mostrar incomodidad o evitar el tema, frecuentemente terminan riéndose mientras relatan algunas de las situaciones que vivieron durante su etapa como trainee S. Esto no significa que aquellos conflictos no fueran reales o que no les afectaran en su momento, sino que con los años han logrado analizarlos desde una perspectiva completamente distinta. Lo que antes podía generar frustración o malentendidos hoy se ha convertido en una parte más de su historia. Esa capacidad para recordar situaciones difíciles sin resentimiento demuestra cuánto ha cambiado la relación entre ellos y cuánto ha madurado desde aquellos primeros años. Tanto Hyunjin como Han también han coincidido en una idea importante cuando hablan sobre el origen de sus diferencias. Según han explicado en distintas ocasiones, gran parte de los problemas surgieron porque simplemente no sabían comunicarse correctamente. No se trataba necesariamente de que uno tuviera razón y el otro estuviera equivocado. Más bien, ambos tenían maneras completamente diferentes de expresar sus pensamientos y emociones. En aquel entonces les resultaba difícil comprender cómo interpretaba las situaciones la otra persona. Muchas conversaciones terminaban generando malentendidos porque cada uno entendía las palabras del otro desde una perspectiva distinta. Con el paso de los años comenzaron a darse cuenta de que gran parte de los conflictos que experimentaron nacieron precisamente de esa falta de comunicación y no de una verdadera incompatibilidad personal. A medida que fueron creciendo y acumulando experiencias juntos, ambos aprendieron a escuchar de una manera mucho más efectiva. Poco a poco desarrollaron la capacidad de explicar mejor lo que sentían, expresar sus pensamientos con mayor claridad y prestar atención a las intenciones que existían detrás de las palabras del otro. Esa evolución en la forma de comunicarse terminó convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de su amistad actual. Gracias a ello lograron superar muchos de los problemas que habían marcado sus primeros años juntos y construir una relación mucho más sólida. Por eso, cuando hoy recuerdan aquellas etapas difíciles, no suelen hacerlo para hablar de las discusiones en sí mismas, sino para destacar cuánto han aprendido desde entonces. Para ellos, esos conflictos forman parte de un proceso que les permitió entenderse mejor y llegar a la amistad que mantienen en la actualidad. Uno de los momentos más emotivos relacionados con esta amistad ocurrió cuando Han admitió que hubo una época en la que se dio cuenta de cuánto valoraba realmente a Hyunjin.
Fue durante una conversación sincera en la que reconoció haber sentido miedo ante la posibilidad de perder esa relación. Para muchos fans, aquella confesión fue una de las declaraciones más honestas y vulnerables que se han visto dentro del grupo. No se trataba simplemente de reconocer que eran amigos. Era admitir que Hyunjin se había convertido en alguien importante dentro de su vida. La reacción de Hyunjin también llamó profundamente la atención de los seguidores. Lejos de cualquier resentimiento relacionado con el pasado, sus palabras demostraban que ambos habían superado completamente aquella etapa difícil. Lo que alguna vez estuvo marcado por discusiones y malentendidos había sido reemplazado por respeto, confianza y afecto genuino. Fue un momento que dejó claro hasta qué punto había evolucionado esta relación desde los días en que apenas podían entenderse. Muchos fans consideran que la amistad entre Hyunjin y Han no solo es importante para ellos como individuos, sino también para Stray Kids como grupo. A lo largo de los años, los seguidores han visto cómo ambos pasaron de tener dificultades para entenderse a convertirse en compañeros capaces de trabajar juntos con total naturalidad. Por eso, cuando se habla de su relación, muchas personas destacan que representa uno de los ejemplos más claros de crecimiento personal dentro del grupo. Su historia demuestra que los conflictos no necesariamente tienen que convertirse en algo permanente. En ocasiones, las diferencias pueden transformarse en oportunidades para aprender sobre uno mismo y sobre los demás. Precisamente por esa razón, muchos sienten que la evolución de Hyunjin y Han aporta una dimensión especial a la historia de Stray Kids, porque refleja la importancia del esfuerzo, la paciencia y la voluntad de seguir avanzando incluso cuando las cosas no resultan fáciles. Otro aspecto que los seguidores suelen valorar es la madurez que ambos demostraron con el paso del tiempo. Durante sus años como aprendices era evidente que existían diferencias importantes entre ellos y que esas diferencias provocaban conflictos recurrentes. Sin embargo, en lugar de permitir que esos problemas definieran para siempre su relación, ambos fueron encontrando maneras de comprenderse mejor. Los fans destacan especialmente la capacidad que tuvieron para reconocer que no siempre interpretaban las situaciones de la misma manera y que muchas veces los malentendidos nacían simplemente de perspectivas distintas. Esa disposición para intentar entender el punto de vista del otro es algo que muchos consideran admirable, especialmente porque no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de años de convivencia y aprendizaje mutuo. Por esa misma razón, no es casualidad que esta amistad se haya convertido en una de las más queridas dentro del fandom. Cuando los seguidores hablan de Hyunjin y Han, rara vez se limitan a mencionar las bromas o los momentos divertidos que comparten frente a las cámaras. Aunque esos momentos son una parte importante de la relación que muestran actualmente, muchos fans sienten que lo verdaderamente especial es todo lo que ocurrió antes de llegar a ese punto. Conocer la historia completa permite apreciar mucho más la conexión que existe entre ellos hoy. Los seguidores saben que la confianza que muestran actualmente no apareció de manera espontánea, sino que fue construida poco a poco a través de experiencias compartidas, conversaciones difíciles y una comprensión que se desarrolló con el paso de los años. Quizás por eso tantas personas continúan sintiendo un cariño especial por esta amistad incluso después de todo este tiempo. La relación entre Hyunjin y Han representa una evolución que los fans pudieron observar prácticamente en tiempo real. Desde los años en los que apenas lograban entenderse hasta la actualidad, donde muestran una dinámica mucho más cercana y relajada, los seguidores fueron testigos de cada etapa de ese proceso. Para muchos esa es precisamente la razón por la que esta amistad resulta tan significativa. No se trata solamente del resultado final, sino de todo el camino que recorrieron para llegar hasta allí. La historia de ambos recuerda que las relaciones más fuertes muchas veces requieren tiempo, esfuerzo y comprensión, y que incluso las diferencias más grandes pueden superarse cuando existe la voluntad de seguir creciendo juntos. Y así llegamos al final de una de las historias de amistad más interesantes que existen dentro de Stray Kids. Una historia que comenzó en una época en la que tanto Hyunjin como Han todavía estaban intentando encontrar su lugar como aprendices, enfrentando sus propios desafíos y aprendiendo a convivir con personas que tenían formas de pensar completamente diferentes. Lo que comenzó con malentendidos, diferencias de personalidad y dificultades para comunicarse terminó transformándose en una amistad que hoy es admirada por miles de personas alrededor del mundo. Quizás eso es precisamente lo que hace que esta relación resulte tan especial para tantos No estamos hablando de una amistad que fue perfecta desde el principio ni de dos personas que conectaron instantáneamente.
Estamos hablando de una relación que tuvo que atravesar momentos difíciles, conversaciones incómodas y situaciones que en su momento parecían imposibles de resolver. Sin embargo, a pesar de todo eso, ambos continuaron creciendo, aprendiendo y encontrando la forma de comprenderse mutuamente. Su historia demuestra que las personas pueden cambiar con el tiempo, que los errores no tienen por qué definir para siempre una relación y que muchas veces los vínculos más fuertes son aquellos que logran superar los obstáculos más complicados. Lo que alguna vez parecía una amistad destinada a fracasar, terminó convirtiéndose en una conexión que hoy inspira a muchos seguidores que han acompañado a Stray Kids durante años. Y ahora queremos conocer tu opinión sobre toda esta historia. ¿Ya conocías todos estos detalles sobre la relación entre Hyunjin y Han? ¿Habías escuchado antes acerca de los conflictos que tuvieron durante sus años como aprendices o te sorprendió descubrir que las cosas no siempre fueron tan sencillas entre ellos? Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te llamó la atención de toda esta evolución y qué opinas sobre la manera en que ambos lograron superar sus diferencias con el paso del tiempo. También sería interesante saber si esta historia cambió de alguna forma la manera en que ves su amistad actualmente. Y si disfrutaste este recorrido por una de las relaciones más comentadas dentro de Stray Kids, no olvides dejar tu like para apoyar este tipo de contenido. Cada like ayuda muchísimo y nos permite seguir compartiendo más historias, anécdotas y momentos que han marcado la trayectoria de los integrantes. Gracias por acompañarnos hasta el final y por dedicar tu tiempo a descubrir junto a nosotros cómo una relación llena de dificultades terminó convirtiéndose en una de las amistades más queridas y respetadas por el fandom.